Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Es un agradecimiento que envío desde la Junta Directiva, la cual presido para el año 2021-2022. Y estamos muy contentos de haber podido dar continuidad a estos webinars, a estas charlas que de alguna manera contribuyen y apoyan el fortalecimiento de las empresas a nivel mundial. En el orden previsto en la organización de este evento, le doy paso a Francisco entonces para que proceda. Muchas gracias, María del Pilar. Muchas gracias, Andrés. Hoy día, muchas gracias a todos los asistentes. Es una gran oportunidad para aprender muchas cosas en una variedad de campos de inversiones. Hoy día queremos mantener esta conversación y este webinar en un ambiente relajado, más bien sin una presentación larga de PowerPoint, más bien colegas y asociados conversando al respecto de los diferentes puntos y desafíos que se presentan durante la internacionalización de un negocio. Durante la internacionalización de un negocio se representan muchas preguntas. En estas preguntas, por ejemplo, es si tengo que saber dónde ir inmediatamente, o dónde es más barato, o si tengo que vivir allá. Y en nuestra experiencia como alianza hemos aprendido que muchas de estas preguntas a veces distraen de nuestro objetivo. Nuestro objetivo final es extender nuestro negocio, nuestros servicios, nuestros productos en otros países, lo cual es intimidante. La verdad es que es intimidante porque uno no sabe dónde comenzar, y a veces cuando uno comienza, uno se encuentra con desafíos legales, con desafíos financieros, de impuestos, se enfrenta con qué diferentes tipos de abogados hay, cómo podemos hacer el payroll, y hay una variedad de cosas que mis colegas durante este webinar conversarán al respecto, para que ustedes más o menos puedan dilucir en un futuro qué son las cosas que realmente importan, eh, y este miedo de cruzar una frontera no se transforme en algo que simplemente les bloquee sus negocios. Porque a veces un negocio se puede dar muy bien en un país, pero otras veces se puede dar aún mejor en otro país. Hay tipos de servicios, tipos bancarios, tipos eh, de importación o exportación, que dependiendo de lo que ustedes estén vendiendo o el servicio que ustedes necesiten traspasar, a veces hay otros gobiernos que son más factibles. Ustedes, muchos ya saben esto, hay otros que tienen más preguntas y tienen más miedos al respecto. Esta sesión es fundamentalmente para poder que nos puedan escuchar y presenten sus preguntas, y así poder dilucidar estas dudas, estos miedos que normalmente se dan en la internacionalización de los proyectos. Al final de nuestras conversaciones y del webinar, nosotros como Alianza también presentaremos las cosas que nosotros podemos hacer por usted, qué cosas podemos aliviar y cómo los podemos ayudar a este tremendo desafío que es conquistar otro mercado, otra cultura y otra gente en diferentes idiomas, que a veces puedan intimidar y un poco socavar lo que sería la expansión de vuestros negocios. Así que me gustaría entregar la palabra ahora a Luis para que los pueda ayudar respecto al contexto socioeconómico y político que se está viviendo en los diferentes lugares, que los podemos ayudar a extenderse. Sí, gracias, Francisco. Bueno, yo quiero, a manera de incluso conversación, si ustedes quieren intervenir, al final vamos a tener algunas preguntas o algo, pero si tienen alguna opinión, porque este es un tema muy subjetivo, ¿no? De la interpretación socioeconómica de Latinoamérica, de nuestra región, que obviamente está siendo afectada no solamente desde 2019, desde 2019-2020 por la pandemia, sino ahora por todo el tema, pues, de inflación y de los conflictos bélicos que hay en el mundo. Entonces, Latinoamérica siempre se ha caracterizado por ser una región muy volátil, ¿no? Y muy susceptible a todos estos grandes cambios. Primero porque pues, dependemos de las potencias mundiales, y segundo porque tenemos economías, digamos, secundarias y terciarias que basan su fortaleza en productos agroindustriales o commodities. Por eso siempre tenemos que tener
mucho cuidado cuando hacemos interpretaciones globales de no caer pues, ni en pesimismos exagerados ni en optimismos exagerados. ¿Ya? Entonces, cuando estamos haciendo ese análisis de región, cuando como empresarios nosotros o como asesores de nuestros clientes empresarios, pues tenemos que hacer esas evaluaciones de la región, ¿ya? Y no solamente por el tema el temor o el terror a las nuevas tendencias electorales, ¿sí? O la incertidumbre de una u otra, digamos, tendencia en el régimen del gobierno, ¿no? Es simplemente porque es sano, es natural y debería ser parte de nuestra estrategia como empresa crecer, expandirnos, no solamente que nos concentremos en el mercado local de donde estemos en nuestro país, sino aprovechar todos esos recursos que hay hoy en día que nos permiten internacionalizar nuestras empresas. Entonces, independiente o no de que haya crisis, que haya inflación, que haya pandemia, pues debemos insertar en nuestras estrategias de empresa la expansión internacional. Ahora, más que nunca, hay facilidades por la virtualidad, por la conectividad, por la cercanía, por el tema virtual. Bueno, hay infinidad de herramientas que nos permiten a nosotros pensar en un mercado global latinoamericano como nuestro potencial target. Somos más de 600 millones de personas que hablamos el mismo idioma, que estamos geográficamente, estratégicamente localizados y que somos de idiosincrasias parecidas, de costumbres parecidos, de gustos de consumo parecidos. Entonces, invito yo en este momento a que más allá de la crisis, más allá de la incertidumbre política, en que nos concentremos en lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Por allá alguna vez decía el presidente Kennedy que no te preguntes qué puede hacer el gobierno por ti, sino qué puedo hacer yo por mi país, qué puedo hacer yo por mi gobierno. Y podemos hacer muchas cosas. Obviamente, tenemos que tener clara la perspectiva económica de lo que ha pasado en la historia reciente, en el presente y para dónde vamos en cuanto a indicadores económicos se refiere, ¿no? Y en cuanto a las tendencias, digamos, políticas, pues es una evidente, digamos, y marcada tendencia, ¿ya? De que nuestros gobiernos en la región, pues están erosionados democráticamente, son de desempeño democrático medio, lo que significa que en indicadores en cuanto a la injerencia del gobierno en la empresa privada, en los medios de comunicación, digamos, la repartición de los poderes públicos, pues seguimos siendo democracias a medias, digámoslo así. Y así nos hemos sostenido durante muchos años, en las últimas décadas. ¿Ya? Estamos terminando en este momento, en el 2023-24, con las elecciones de Brasil. Estamos terminando un ciclo electoral importante que se ha manifestado durante los últimos años y que viene impulsado por revueltas sociales. Ustedes recuerdan, antes de la pandemia hubo revueltas importantes en Perú, en Paraguay, en Colombia, que llegó la pandemia y hasta las protestas se fueron para cuarentena, pararon. Todo el mundo obviamente se concentró en subsistir, en sobrevivir y en pasar este tiempo. Pero en el 2021, cuando se reactivó absolutamente todo, cuando volvimos a abrir los negocios, cuando se volvieron a liberar pues, todas las cuarentenas, pues obviamente también ese malestar social que había, especialmente de los jóvenes, esos movimientos juveniles de protesta social, pues se reactivaron y marcaron una tendencia nuevamente para que estas jornadas electorales pues sentaran el precedente de que hay definitivamente un descontento, ¿no? Con toda la política tradicional, con la falta de oportunidad, con el bajo empleo para estas personas jóvenes, con la corrupción, con las altas tasas de desestabilidad social. Entonces, obviamente esto se traduce en las jornadas electorales y estamos teniendo pues estos cambios de gobierno y cambios de economías, ¿no? Que es algo importante también cuando nosotros consideremos, digamos, internacionalizar nuestras empresas, nuestros negocios, pues saber a qué economía estamos llegando. Ustedes saben que tenemos economías abiertas, economías mixtas, economías cerradas, y dependiendo de eso nosotros podemos ir, digamos, configurando una estrategia para entrar a esos países.
Igualmente, la volatilidad, como les digo, política de nuestros países es tremendamente alta. Un presidente puede ser de un sector o de una tendencia, a los 4 años o 5 años de otra, y así cambian todas las políticas y las economías. Entonces es difícil, hay una volatilidad, no es estable este sentimiento. Entonces hay descontento del pueblo con un gobierno, con el otro, pero más allá de eso, pues encontramos que hay unas estructuras sólidas, sobre todo en el tema económico, que nos permiten a nosotros tener cierta esperanza y cierta certidumbre cuando se trata de hacer inversiones. Por algo todavía seguimos recibiendo inversiones de los países extranjeros en nuestra región. En cifras, hablemos de cifras, en el 2021 se registró un 6.9% del Producto Interno Bruto a manera regional. Ya esto fue un repunte obviamente catapultado por las ganas de la gente de volver a salir a viajar, a comprar, a consumir, ¿no? Ya cuando se levantaron pues, las restricciones de la pandemia. Y posteriormente, ya en el 2000, a finales de 2021 y ahora en 2022 y las proyecciones para 2023, pues los crecimientos son mucho más prudentes, hablamos de entre un 2 y un 2.5%. Obviamente, todos ustedes saben la inflación rampante en las grandes potencias, la guerra con Ucrania, digamos, el resurgimiento de nuevas restricciones en cuanto al virus, nuevas variantes y todo ese tema, pues se está haciendo mucho más modesto en esas proyecciones, pero igual se habla de algún crecimiento, poco, pero crecimiento. ¿Ya? Y además del temor de las recesiones pues, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha incrementado sus tasas de interés internas, lo que hace es que desestimula el consumo de la gente y los créditos más caros también desestimulan ese consumo. Entonces, prácticamente América Latina, pues nosotros, nuestro principal socio comercial, estamos hablando de Estados Unidos y China, pues obviamente esos dos países marcarán la tendencia en los próximos años para nuestra recuperación económica o nuestra desaceleración económica. Entonces, esperamos pues que haya varias digamos, dentro de todo el sector económico de un país, que haya cambios importantes en cuanto al empleo, por ejemplo, a pesar de que se ha recuperado en la tasa de empleo en Latinoamérica, cuando perdimos un 20% en el tiempo de la pandemia, pues se ha recuperado, pero con empleo informal, que ahí es donde está el gran cambio. En el empleo informal se está recuperando. Y en sectores ya industriales, Latinoamérica tiene una gran oportunidad, y todo esto catapultado por la crisis de la pandemia. Como toda crisis, siempre trae oportunidades y siempre trae buenas noticias también en algunos casos. Y este es uno de ellos, el sector industrial tecnológico. Está viendo a América Latina como potencial mercado, ya les decía, desde 600 millones de pesos, de gente que se está educando, de gente que se está preparando, de gente que no come cuento. Entonces, ese sector específico de la tecnología, de la logística, de las finanzas, está creciendo bastante rápido y bastante consolidado, sobre todo catapultado también por unas leyes y una legislación fuerte que respalda ese tipo de negocio. Entonces, tenemos una oportunidad muy grande como empresarios y nosotros como asesores de esos empresarios, de impulsar este sector de la tecnología, ¿no? Estamos hablando de la fintech, de los nuevos activos virtuales, de la tecnología en la nube, bueno, todo ese tema que comprende estas nuevas tendencias. Ya en el ámbito educativo, que es un pilar, digamos, básico y súper importante dentro de cualquier economía, pues la pandemia también nos dejó a nosotros 2 años prácticamente perdidos, ¿no? O sea, los estudiantes en la virtualidad, pues todos sabemos lo que pasó, las historias, bueno, y esto se va a reflejar en una economía en un futuro cercano, porque los ingresos de esas personas, de esos jóvenes, de esos estudiantes que estuvieron en la pandemia, en la virtualidad, pues se va reflejado en un decrecimiento del 10%, según los cálculos de la CEPAL, en un 10% de sus ingresos en la vida. Eso se va a reflejar a futuro, porque cuando ya se estén graduando y estén en su mercado laboral, se estima que en un 10% de sus ingresos, que obviamente van a dejar de ser parte del mercado de consumo. Pues entonces también eso es algo que hay que tener en cuenta por parte de nosotros y de nuestros gobiernos, para que se recupere
esos 2 años. No es que no se pueda hacer nada, no se puede recuperar a través de la educación en la tecnología. Ahí está el secreto. ¿Ok? Y otra oportunidad muy grande que tiene Latinoamérica, que se genera pues a partir del tema de la crisis, es la mayor concientización de lo que son los mercados verdes, ¿no? Todo el tema pues de la responsabilidad ambiental, todo el tema pues de las energías renovables, de la energía solar, eólica, geotérmica, y todo este tema pues que está también muy en furor aquí en América Latina. ¿Por qué? Porque somos poseedores de más del 70% de las reservas naturales del mundo. Entonces, somos un mercado muy atractivo para las grandes multinacionales de las energías alternativas, ¿ya? Bueno, y como estrategia, y ya para cerrar este punto de vista digamos, de lo que es una visión macro de la socioeconomía latinoamericana, yo, pues particularmente, les dejo a ustedes 4 reflexiones que serían también 4 estrategias a mirar a un futuro cercano de lo que deberíamos nosotros hacer como empresa, ya independientemente de lo que hagan los gobiernos, nosotros como empresa, ¿qué podemos hacer? Crear las condiciones necesarias para que el empleo crezca. ¿Esto cómo? A través de la expansión, de la internacionalización entre nuestros países, aprovechando, como les decía, factores en común, ¿no? Como el idioma, la región, la idiosincrasia, digamos, las características de consumo. Entonces aprovechemos y hagamos una expansión, abramos más locales, más filiales. Y esto, digamos, son 3 puntos básicos para este proceso, que son la exportación. ¿Sí? Ahí empezamos nuestro proceso de internacionalización, los acuerdos comerciales con empresas o personas naturales de los países que nosotros elegimos para expandirnos. Eso es una segunda. Y la tercera, ya la inversión directa. Abrir nuestras filiales, abrir nuestras empresas, abrir nuestras sucursales. Ya cuando tenemos un mercado conocido, ya cuando tenemos experiencia en ese consumo interno de ese país, pues nos atrevemos y nos lanzamos. Esa es la primera estrategia. La segunda sería solucionar los problemas de deuda como empresa y como país, ¿no? Mejorando nuestros costos, haciendo mucho más eficientes nuestros gastos y aumentando nuestros ingresos a través del mercadeo digital. Digamos, esas son las 3 estrategias, las 2, digamos, estrategias básicas. Y las otras 2, que ya no son de nuestro resorte, pero que sí podemos ayudar, es controlar la inflación. ¿Cómo? Buscando alternativas en nuestros costos, en nuestras materias primas y alternativas también en el producto y servicio final que le vamos a ofrecer al mercado. ¿Ya? Entonces, esa, digamos, es otra estrategia. Y cuarta, pues ya como ciudadanos, como hombres de país, como mujeres de país, pues continuar respaldando las reformas estructurales, obviamente que sean coherentes, que sean lógicas, apoyarlas, y las que no, pues simplemente desde nuestra posición como gremios, pues debatirlas, ¿no? También en nuestras empresas, en nuestros negocios y en nuestra comunidad, impulsar mucho más la inclusión, la igualdad de género, empleos productivos para nuestros jóvenes, la responsabilidad climática, porque todo esto al final va a hacer que nos alineemos con la tendencia por lo menos social en Latinoamérica, que es que a nuestros gobernantes los están eligiendo nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes sí están conscientes de la importancia climática, de la igualdad de género, de empleos productivos, todo este tema pues social que se ha venido, digamos, ahora catapultando a través de las protestas, pues obviamente deben ser escuchados, están siendo escuchados, y nosotros, la responsabilidad de nosotros es alinearnos con esas nuevas necesidades y el nuevo clamor de los jóvenes. Bueno, rápidamente les voy a hablar de lo que estaba hablando Andrea, compartirles a ustedes un poco de lo que es la contabilidad, los retos que tenemos en la contabilidad de Latinoamérica, después de todo este proceso de conversión que empezó a principios del siglo incluso, de la conversión con las NIF, ¿no? Nosotros igual tenemos una diversidad de idiosincrasias en país, a pesar de que tenemos muchas cosas heterogéneas, tenemos retos en comunes, ¿no? Y los retos son, pues, obviamente cubrir esa desigualdad social y hacer un crecimiento mucho más estable, no tan volátil, ¿ya? Entonces, tenemos en este momento, pues, muchísimas de las amenazas que hay en el mundo, digamos, la inflación,
está la guerra entre Ucrania y Estados Unidos, las tasas de interés altas en los Estados Unidos, en Europa. Bueno, todo eso son amenazas que hacen que nuestras economías tengan muchos más recursos y mucho más herramientas de presentación financiera en la contabilidad. ¿Para qué? Para poder tomar nosotros decisiones más rápidas, más concisas, más creíbles ante nuestros stakeholders, nuestros accionistas, hacia nuestros clientes. Entonces debemos tener unificadas una información financiera mucho más robusta. Y eso lo podemos hacer y se ha estado haciendo entre los países de América Latina. Obviamente cada uno con adaptaciones de la norma, más que adoptar la norma, es adaptar la norma, obviamente con nuestra legislación, con nuestras necesidades, con nuestros mercados, pero todo eso previendo de que pues las crisis no son eternas. En algún momento tenemos que volver a sacar la cabeza y volver a respirar y volver a tener crecimientos como antes de 4, 5, 6, 7% del Producto Interno Bruto. Ya, entonces para eso tenemos que ser muy conscientes y empezando con nuestras empresas de tener prácticas sólidas de contabilidad, de auditoría y de información financiera para finalmente pues promover el crecimiento a través de nuestro sector que es el privado, para que sea sostenible y sobre todo equitativo, ¿ya? Entonces prácticas que obviamente al futuro nos van a fomentar el desarrollo del mercado de capitales. Ustedes saben que con la inclusión de lo de las NIF, pues obviamente países como Brasil, Argentina, Chile, tuvieron una apertura impresionante en los mercados de capitales, ya en las bolsas principales, en las grandes empresas, en las bolsas. Ahora pues que estamos aplicándolas también para las pymes, pero eso abrió el mercado. ¿Por qué? Porque creó confianza, ya creó credibilidad entre las personas que invertían, ante nuestros proveedores, nuestros clientes y ante las autoridades. Yo creo que estamos siguiendo unas reglas claras, unas leyes concisas a través de cómo debemos manejar la contabilidad y cómo debemos presentar esos estados financieros para cualquier persona, cualquier cristiano que esté pasando la calle y quiera saber la situación de una empresa X y Y, que al final pues es, en la mayoría de nuestros países por lo menos es una información pública. Entonces tener esa claridad de que si nosotros tenemos la casa organizada, pues obviamente al final el país va a estar organizado, ¿ya? Eso también pues, nos va a permitir a nosotros, en la unificación de criterios en la contabilidad, pues tener acceso fácil a crédito general. Ahora pues que las pymes están acogidas 100% pues al tema de las NIF, pues obviamente mucho más fácil de interpretar, leer e interpretar los estados financieros, tanto como para las entidades crediticias como para los usuarios. Ya también reducimos los riesgos en las crisis en el sector financiero, ¿ya? Y obviamente todo el tema de la privatización de las empresas cuando se trata de las NIF en entidades del gobierno. Ya, entonces, estamos hablando también de marco conceptual, ¿no? Para toda la región, para que sea un sistema sólido en la información financiera, que se basa en tres pilares, ¿no? Que es establecer los requisitos adecuados y es que nuestros legisladores sigan legislando a favor de la economía, a favor de las empresas, y que no hagan tan complicado este tema tributario que espante a los inversionistas extranjeros y locales y nacionales. Entonces, pedirle a nuestros gobiernos, a nuestras entidades tributarias de que por favor en lugar de complicar todo, lo hagan más fácil. Y no significa que no hagan reformas tributarias, que no colecten dinero, porque al final, pues tenemos el ejemplo en Europa de los países socialdemócratas que tienen tasas impositivas incluso mucho mayores a las nuestras, pero que el usuario, digamos, se motiva a pagar esos impuestos y no le ve ningún problema porque al final lo va a ver reflejado en condiciones de vida mucho más agradables de lo que tenemos acá, porque aquí el problema es la motivación, ¿no? Aquí lo que motiva la erosión y la evasión de impuestos, pues es saber que al final, pues el desorden y la corrupción, pues no va a dejar que el país progrese. Entonces, establecer esos requisitos adecuados es un pilar fundamental dentro de ese marco conceptual. Otro es desarrollar la capacidad necesaria para implementar esa norma. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir de que ya estando la norma correspondiente, ya estando la ley correspondiente, pues tener las personas idóneas y los sistemas idóneos y calificados para que esto se lleve a cabo.
ya para poder finalmente tener esa formación contable sólida y un sistema que se adapte a las necesidades de ese mercado y a las necesidades de ese sector. Entonces, eso también es importante, desarrollar esa capacidad necesaria. Y al final, pues hacer cumplir las normas correspondientes, ¿no? Ya hecha la regla, activada la regla, pues imponer esa regla, que ese sí es totalmente de parte de nosotros seguir las reglas y de parte de los gobiernos, pues hacer cumplir esas reglas, ya para poder que se desarrollen ya todos sus programas sociales. Y pues por último, les quiero pues, mencionar a ustedes de que mirando hacia el futuro en cuanto al tema contable en nuestra región, pues estamos por muy buen camino, digamos, vamos por buen camino, empezamos hace años a adoptar el tema de las normas internacionales, hemos hecho muchos avances, nuestros gobiernos han hecho muchos avances en la tecnificación de las autoridades tributarias, ¿no? En cruzar información electrónica, bueno, se han hecho grandes avances, se han hecho grandes avances, así que el panorama para nosotros como región, en las empresas, pues es bastante optimista, a pesar pues, de las crisis, como le decía, las que estamos saliendo apenas, estamos saliendo a flote de la crisis de la pandemia, estamos en medio de la crisis de la inflación, pero saldremos de ahí. Y el objetivo de todo esto es recuperar la confianza del inversor. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esas estrategias de expansión en otro país o en otros países de los clientes, de las empresas, de las industrias, pues obviamente ese es el pilar máximo. Información financiera sólida para hacer proyecciones, para hacer flujos, para hacer, no solamente para soñar con internacionalmente empresas, sino para ponerlo en papel. Y para eso necesitamos absolutamente la claridad de tener esta información clara, concisa y oportuna. Entonces, muchas gracias por el espacio. Al final, pues contestaremos todas las preguntas que ustedes deseen y le doy paso entonces a María Pilar. Gracias. Luis, muchísimas gracias. Muy interesante ese panorama que nos estás mostrando en este momento. Y bueno, ya agotado esta parte tuya, me corresponde a mí dar paso a los tips jurídicos, diría yo, voy a llamarlos así, cuando se trata de mover una empresa de país en medio de la incertidumbre. Para mí el término de incertidumbre, pues es un término que lleva muchísimo ruido en una época que ni siquiera sabemos si la podemos clasificar o calificar como de pospandemia o no. Lo que sí es cierto es que las economías de América Latina en los últimos 20 años han estado cargados de ese término, han estado impregnadas de la incertidumbre, pero adicional a ello han generado una serie de expectativas en el orden económico, social y político, y esas expectativas son las que han hecho que en cabeza de los empresarios esté la posibilidad de fortalecerse en otras zonas geográficas que no siempre son consideradas en principio al momento de constituir las sociedades o al momento de desarrollar su actividad, sino que la evolución y los cambios que se van surgiendo son los que dan paso a generar esa inquietud. Esto hay que mirarlo desde dos ópticas, y la primera óptica la puede mirar uno los países, las economías de Latinoamérica, que normalmente hemos sido guiados por un pater económico que es Estados Unidos, y que siempre estamos visualizando en la gente la intención de trasladarse a países un poco más fuertes. Pero también hay que visualizar la otra cara de la moneda, y es que los países de Europa, incluso países de Asia, tienen puestos sus ojos en Colombia y en Latinoamérica en general. Y en el caso particular de Colombia, por ejemplo, la simple ubicación geográfica, los recursos naturales, las posibilidades o las fluctuaciones que surgen por efectos de la moneda, de las variaciones de la moneda, hacen que el país siga siendo muy interesante. Cuando a nosotros nos visita un cliente o cuando alguien nos consulta con relación a la posibilidad de trasladar su empresa a otro país, pues surgen unas preguntas que, como Francisco se refería al principio, son infaltables. Cualquier tipo de asesoría o cualquier tipo de decisión que vaya a tomarse en este sentido conllevan unas 3 preguntas iniciales
que seguramente se extenderían en medio de la conversación. Pero la primera pregunta que yo siempre haría es, ¿por qué? ¿Por qué se quiere trasladar de país? ¿Por qué se quiere mover del país? ¿Cuál es ese factor que incide? ¿La sola incertidumbre? ¿El solo temor de que puedan haber cambios? ¿O hay un análisis detrás de esto que le permite tomar la decisión? Y el segundo punto, la segunda pregunta que siempre tendremos que evacuar es ¿a dónde? Y ahora Luis Fernando también hacía referencia a este tema, porque es que el dónde tiene una relación directa con la actividad que se va a desarrollar. En estas épocas de expansión, en estos tiempos de tanta expansión y de tanta internacionalización, si vemos las economías de América Latina, se ha dado una primera expansión a nivel social y a nivel familiar desde las ópticas educativas. Entonces, los hijos se van a Europa, a Asia, y muestran desde allá las bondades que puede dar el país, y los padres terminan con sus grupos empresariales tratando de buscar la adecuación allá. Pero entonces viene la pregunta, ¿es el lugar adecuado? ¿Qué es lo que te mueve? ¿La familia o te mueve la empresa o te mueve la proyección? Esa parte es bien a considerar, porque la expectativa del país del norte y la expectativa de España y la expectativa de ciertos países en el mundo puede verse minimizada ante la imposibilidad en algún momento de ejercer la actividad que efectivamente vienes desarrollando o que quieres desarrollar. Y otro punto bien interesante a considerar allí es el aspecto de la temporalidad. Y cuando hablo de la temporalidad es porque normalmente cuando se piensa en trasladar una empresa de país, hay que analizar si efectivamente se quieren romper los nexos, por así decirlo, las raíces con el país de origen, o si sencillamente lo que se quiere es visualizar la posibilidad de administrar o de manejar desde otras zonas lo que ya está siendo productivo en el país de origen. Entonces, cuando se toma ya esa decisión, cuando ya se revisa y se analiza estas situaciones, es cuando de pronto podemos empezar a encauzar hacia dónde vamos para tomar una decisión certera, adecuada, oportuna, y además, de la mano de lo que decía Luis Fernando ahora, pues que sea en aras de una expansión y de crecimiento, y no necesariamente o exclusivamente de cara a la protección de un patrimonio familiar. Entonces, sí o sí, hay dos líneas que definitivamente debemos seguir, que es la línea de la legislación, de las normas que nos acompañan desde el punto de vista corporativo y empresarial, y la otra parte que es la situación económica, que es el aspecto económico que necesariamente va de la mano, unido al tema de la parte fiscal y tributaria. En unas charlas que hemos tenido en anteriores oportunidades, por ejemplo, con la participación de ICG Estados Unidos, o en otras que tuvimos con ICG España, por ejemplo, hemos hablado de la regionalización de las zonas, de las actividades. Entonces, ejemplo, quien tiene el interés en trasladarse a Estados Unidos, seguramente que en una buena análisis y en una buena asesoría encontrará que hay unas regiones adecuadas para determinadas actividades, para la manufactura, para los temas agrícolas, para los temas de tecnología, como dice Fernando ahora, y por eso es fundamental desde ese punto económico visualizar ese lugar hacia donde se quiere ir, donde efectivamente puede ser mejor el plan expansivo que al que inicialmente pudo haber sido concebido. ¿Qué dispara o qué ha disparado el tema de la incertidumbre? Yo siento que el tema de la incertidumbre va muy ligado a los cambios fuertes, a los cambios políticos y a la volatilidad de la moneda. En este momento hago mucha referencia a las economías de América Latina porque mientras las economías de América Latina han sido débiles aparentemente y los empresarios con sus expectativas de expansión buscan nuevos horizontes y quieren salir del país, los ojos de los inversionistas extranjeros están puestos en Colombia. Y si revisamos el informe que dio la Asociación Nacional de Industriales hace muy poco, solamente un 7% aproximadamente tienen aplazados los planes de inversión en Colombia. Hablo de Colombia porque pues obviamente es mi país de origen y es donde más conocimiento hay en este tema.
pero las demás empresas, estamos hablando de un 93%, siguen pensando en reinvertir, siguen pensando en crecer y siguen pensando en expandir. Entonces, el tema de la movilización del país tenemos que mirarlo de cara a cuál es el que efectivamente nos puede ser conveniente o no. Tanto el gobierno, tanto los gremios y demás normalmente utilizan un término bien interesante que se llama inversión productiva. Y es que efectivamente lo que uno debe buscar es que haya una inversión productiva, que lo que yo voy a realizar en ese país me produzca como usualmente me ha producido en el país de origen y que efectivamente pueda, según el interés y el gusto que tenga por esto o la decisión que vaya a adoptar, solamente formar parte primero de un plan de expansión o efectivamente decidir iniciar de cero en un país extranjero. Entonces, el llamado inicial surge en dos vías. Digamos que en materia de legislación es bien, digamos que lo que comentábamos, lo que comentaba Fernando ahora es que finalmente las normas tanto contables como las normas de implementación de empresa, de derecho corporativo, son bastante similares. Pero lo que se debe analizar es ese tipo de forma de asociación o de forma jurídica bajo la cual ha de llegar al país al que se desplaza. Definir la modalidad societaria, los criterios para elegir esto, los registros en su momento, dependiendo de las entidades que asumen los registros. Colombia tiene cámaras de comercio, hay otros países donde las entidades que registran las sociedades son diferentes y demás. Es imperativo y fundamental el conocimiento de la reglamentación laboral y de seguridad social. Ya Juan Esteban nos hablará un poquito de eso a continuación. ¿Y por qué esta parte es tan importante? Porque finalmente quien llega como extranjero normalmente llega a países donde hay una reglamentación, unas limitantes para el extranjero, perdón la redundancia. Entonces, por ejemplo, Colombia es un país que tiene la mayor carga impositiva en materia tributaria y fiscal, pero además tiene una extensa cantidad de normas, de normatividad dispersa, y esa extensa cantidad de normatividad dispersa hace que no siempre se tenga el foco adecuado para definir modalidades de contratación y, bueno, demás elementos. En ese abundante material extenso al que me refiero, vienen las disposiciones de cumplimiento obligatorio, lo que uno normalmente trabaja al interior de las empresas desde el cumplimiento. Y si revisáramos, por ejemplo, y lo digo a manera de ejemplo, lo que pasa en Colombia, Colombia cuenta con un código de comercio del año 71, estamos hablando de 50 años, y estamos hablando de que en estos 50 años debido a los avances, obviamente, pues ha tenido que ir emitiendo normatividad dispersa. Hoy por hoy tenemos que hablar de ley de protección de datos, tenemos que hablar de ley para registro de marcas y patentes, tenemos que hablar del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, tenemos que hablar de cumplimiento empresarial, en fin. Entonces, ese decálogo de normas de cumplimiento obligatorio para una debida y adecuada implementación en otro país, pues hace que sea necesario evaluarlo antes de tomar la decisión o, en su defecto, puntualizarlo de cara al país donde ha de trasladarse. Pero bueno, finalmente la otra cara de la moneda la marcan los países que quieren llegar a América Latina. Los países que por una u otra razón tienen sus ojos puestos en América Latina como una oportunidad y no como una zona de crisis. Si revisamos las economías de estos últimos 20 años en América Latina, todas han sido muy fluctuantes. La estabilidad política y la estabilidad social ha sido muy fluctuante. Existe mucho temor. Los gobiernos no han brindado la seguridad jurídica desde el inicio para los cambios a presentarse, y por esta razón siempre
pues la volatilidad de la moneda y demás inciden en toda la implementación de las empresas. Hay muchísimos temores y a veces eso puede dar paso incluso a fugas de capitales e incrementos de desempleo en el país, de las tasas de desempleo en el país. Por eso la decisión debe siempre ir acompañada de una buena asesoría, de una buena revisión de documentos, de una buena intencionalidad y de definir las estrategias claras y precisas en el tiempo, en el largo, en el mediano o en el corto plazo para poder llegar a tomar la decisión adecuada y que el trasladarse del país sea, trasladar sus empresas del país lleven a un resultado positivo, efectivo, de expansión, de crecimiento y de mejora en la economía. Sigo pensando que los países de América Latina son países de oportunidades, sigo pensando que hay mucho por hacer y sigo pensando que el crecimiento que América Latina puede tener en materia económica puede ser el soporte de las grandes economías por mucho tiempo. Este es el aporte que tengo. Cualquier duda, pues ya sabe que vamos a tener un banco de preguntas por allí y podremos atenderlos con mucho gusto. Juan Esteban, continúa tú con la parte que te corresponde, por favor. Gracias, María Pilar. Pues la parte que me corresponde a mí son los aspectos legales en materia laboral. Y uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora pues, de cumplir con la legalidad nacional e internacional, pues es esencial en toda empresa que se lleve a cabo con total normalidad. Esta afirmación parece obvio, pero en cualquier proceso de internacionalización debemos tener en cuenta varias cosas al respecto. Podemos entender que en el conjunto de leyes de un país, en la internacionalización como un laberinto lleno de leyes que representan que nos encontramos que antes de entrar a un mercado de destino, vayamos de un punto A a un punto B. Y el interés de cualquier empresa es atravesar como ese laberinto por el camino más sencillo, directo pero seguro, saliendo de ese laberinto de manera airosa. Entonces podemos entender que ninguna empresa debe lanzarse a operar en un mercado sin haber preparado antes un plan adecuado con un equipo de asesores legales, analizando desde el punto de vista legal una entrada y una continuidad de la empresa al país al cual se va a mover la empresa. En los aspectos laborales, como aspecto fundamental desde un punto de vista jurídico, el área de recursos humanos debe implicarse desde el principio hasta el fin en el fondo de este proyecto. Por lo tanto, pues la regulación del país de destino debe introducir unos costos que no vayan a drenar la rentabilidad de la empresa, más específicamente en materia de seguridad social para los empleados, resaltando pues la importancia de determinados instrumentos jurídicos que son los denominados convenios bilaterales de seguridad social. Que en el caso de concurrir, pues facilitan extraordinariamente las capacidades de expatriar a trabajadores en las debidas condiciones laborales. Un ejemplo de ello es el convenio de seguridad social Colombia-Estados Unidos o Colombia-España. Pues los mencionados convenios permiten reconocer a los trabajadores colombianos y españoles en tiempos cotizados en sus respectivos países. Cubren a trabajadores que estén o hayan estado cotizando en sistemas de seguridad social en Colombia y luego se vayan para España o se vayan para Estados Unidos, así como para sus familiares, como para sus beneficiarios, como para sus sobrevivientes o a quienes ellos traspasen esos derechos. La complejidad jurídica de esto es que el proceso de internacionalización es enorme y la relevancia de proteger estos riesgos constituye un factor de éxito esencial. Conocer este tipo de convenios en materia de seguridad social es muy importante dependiendo del lugar a donde se va a colocar la empresa. También otras áreas jurídicas afectadas pues son otras como el mercantil, el tributario, el regulatorio, el laboral, que deben ser como objeto de un análisis muy experto, incluyendo pues una reflexión de 360 grados, pues determinados ámbitos como los señalados en seguridad social pueden condicionar o pueden alterar significativamente la caja de quienes van a mover la empresa a otro lugar. Como tips jurídicos, pues yo les diría que pregúntense si van a contratar empleados, si se requieren de socios, como lo decía María del Pilar,
pues la respuesta a estas preguntas determina la forma legal en que pues, se va a organizar la empresa. Poniéndole lupa a los contratos, qué tipo de contrato requiero, si se necesita uno específico, uno para proveedores, otro para personas físicas, otra para empleados, se protegen esos riesgos jurídicos en materia laboral. Por lo tanto, pues es una constante que se debe mantener siempre. El asesoramiento laboral pues debe encajar en estos procesos de internacionalización. Además, pues hay que tener factores en cuenta como la financiación, la economía, el marketing, la cultura del mercado hacia el país en el cual se dirige la empresa. Y la conjunción de todos estos áreas o de todas estas áreas para tener en cuenta, pues darán el éxito en la internacionalización de la empresa. Por lo tanto, el asesoramiento legal en el proceso de internacionalización debe existir no solamente en el área laboral, sino en el área de patentes, en el área de marcas, en el área de antes de buscar un dominio web o un nombre de usuario, es importante registrar las marcas, tener todo en orden antes de mover la empresa a otro país. Entonces, ese son el tipo de preguntas que sugiero que se tengan antes de mover la empresa, dejando todo en orden, buscando un asesoramiento legal experto antes de mover la empresa, pues el asesoramiento legal es durante, es bastante extenso, es antes de mover la empresa y durante el tiempo que la empresa esté en otro país. Entonces, eso es lo que es el aporte que tengo para decirles. Muchas gracias y continúan con la parte que les corresponda. Bueno, estamos cerrando un poco el webinar. Gracias Juan Esteban, gracias María del Pilar y gracias Luis. Lo que nos queda por esta parte es, si bien son las preguntas, también me gustaría dejarles en claro que nosotros como Alianza representamos en este momento alrededor de 23 países, en los cuales tenemos expertos en el área legal, contable, de desarrollo de negocios, financieros, con los cuales prácticamente pueden comenzar una oficina de cero. En la internacionalización, como decían anteriormente mis colegas, hay muchos puntos en los cuales hay fricción. Nosotros somos un one-stop shop, lo que significa que, por ejemplo, si se están expandiendo de Argentina a Colombia o de Ecuador a Chile o viceversa o de donde sea, literalmente en los países que cubrimos, nuestra gran ventaja es que podemos evitar cualquier tipo de retraso entre oficinas. Por ejemplo, si se está moviendo de nuevo de Argentina, nosotros podemos contar con nuestros contadores y abogados en Argentina para luego moverse a Ecuador, en lo cual la burocracia se resta. Ya no van a perder tiempo en tu abogado no me contestó, o este tipo en Argentina o en Ecuador no me contestó. Nosotros tenemos el poder de simplemente realizar las cosas más rápido, evitar burocracia entre las oficinas y así poder brindar un servicio más amplio, más rápido, y como todos nosotros como inversores y oficinas sabemos, el tiempo es dinero. Mientras más tarden, mientras más hayan más papeleos, mientras más hayan problemas entre los países, es muy difícil internacionalizar si no hay buenas conexiones, no hay buena comunicación y no se pueden realizar las cosas que se deben realizar a tiempo. Los timeframes son muy delicados en general y nuestra alianza ha aprobado por más de 26, alrededor de 26 años que hemos internacionalizado cientos de oficinas y cientos de negocios a lo largo de Latinoamérica y parte de Europa, que nosotros somos capaces de brindar todas estas instancias y alivianarles el peso de lo que significa la internacionalización. Es un gran desafío y CGE como alianza completa puede brindarles este servicio, mejorar su experiencia y lograr finalmente la internacionalización sin importar el país donde estén, nosotros los podemos llevar. Gracias Andrea por la diapositiva. Estos son nuestros contactos, nos pueden escribir, llamar por teléfono, nosotros
no tenemos, será un placer ayudarlos en su internacionalización. Gracias por asistir a este webinar y esperamos verlos y conversar con ustedes muy pronto. Si ustedes tienen preguntas, Andrea o Andrés, si podrían un poco administrar las preguntas para que nosotros las respondamos, se los agradezco. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Sí, porque tenemos algunas preguntas. La primera es respecto a la cantidad de empresas que están dejando de invertir en el país. ¿Cuál es la situación actual? Si son muchas las personas y empresas que están dejando de invertir por esta cantidad de incertidumbres y demás. Lo tomo yo, Luis. Gracias, gracias. No, pues te hablo desde nuestra experiencia reciente, digamos, el proceso, por lo menos aquí en Colombia, electoral, pues viene, pues realmente es muy fresco, ¿no? Hace muy poco, pues hubo el cambio de gobierno, la incertidumbre también empezó hace, pues no mucho tiempo, entonces digamos que sí ha habido un impacto sobre todo en lo que es sectores específicos, ¿no? Sectores de hidrocarburos, sectores de la construcción, algunos sectores muy específicos que por supuesto requieren de una inversión directa, ¿no? De una inversión directa que golpea la caja. Entonces ahí digamos que sí ha habido una desaceleración, pero por otro lado, como yo les comentaba, hay otros sectores que se han impulsado y que realmente pues no es que no presten atención, pero no se suscriben y no se limitan a las decisiones de un gobierno A o B. Entonces, son sectores como la tecnología, sectores como el medio ambiente, sí, sectores como la salud, ¿no? Que se disparó pues en estos últimos 3 años y sigue creciendo rampante, negocios como los laboratorios, industrias como los laboratorios. Bueno, digamos que hay que entrar a hacer el análisis sector por sector, pero definitivamente, obviamente, digamos que el tema político y el tema de las reformas estructurales que hay, que es transversal en toda Latinoamérica, pues digamos que Chile lo está pasando ahora pues, con su nueva constitución, Perú también lo está sufriendo ahora, Argentina que volvió pues al modelo socialdemócrata, Brasil que está a punto de reelegir nuevamente al modelo que tenían anteriormente. Bueno, digamos que esa incertidumbre está y estará hasta que se estabilicen las cosas, que algún día va a llegar, digámoslo así. Entonces, sí se puede decir que hay una desaceleración en algunos sectores, más salen otras oportunidades. Yo complementaría lo que dice Luis Fernando en este momento, es en el sentido de cómo empecé al iniciar mi conversación, que el término de la incertidumbre genera mucho ruido. Entonces, ¿qué hace? Pues que las gentes, las empresas, las personas, pues necesiten indagar y verificar si efectivamente hay esas posibilidades de moverse. Hace muy poco precisamente comentamos con alguien y me decía, yo no tengo nada que ir a hacer allá. Yo qué me voy a ir a hacer afuera. O sea, tengo tantos años, tengo esto, yo qué puedo hacer. Pero finalmente, si uno hace un análisis claro, tal vez puede encontrar la decisión adecuada en el sentido de saber a dónde y cómo se puede movilizar. Entonces, consulta el hecho de la incertidumbre de la que estamos hablando en este momento, hace que el tema se vuelva interesante, se vuelva importante y efectivamente haya mucha gente que esté tratando de obtener información al respecto. Es probable que luego de ese análisis encuentren valores agregados, valores más importantes, y perdón porque soy redundante en la palabra, dentro del país de origen. Y entonces la decisión sea no moverse, sino reinvertir y ayudar en el crecimiento de la economía. En ese sentido, yo sigo pensando que el análisis no puede ser tan a priori, el análisis va un poco más allá y va enmarcado dentro de ese esquema de cambios sociales, políticos y económicos que mueven toda la región. Muchas gracias, Pilar. Francisco, ¿tú crees que es 100%
necesario tener claro el país donde se va a trasladar la empresa antes de empezar, digamos, con todas las indagaciones y las preguntas pues, que surgen cuando pasa esto? Andrea, gracias por la pregunta. No, no es necesario tener el país 100% claro. Hay personas hemos tenido clientes que han querido irse a Holanda por facilidades de impuestos en los puertos y han terminado yéndose a México, por ejemplo. Dependiendo del lugar donde tengan pensado, a veces es mejor pensarlo en términos de servicio o producto. Volviendo al tema de Colombia y Chile, las cantidades de startups y dineros que han empezado a invertir el gobierno en términos de fintech, en desarrollo de software, y muchas cosas alrededor de eso, uno podría decir, bueno, quizás me debería ir a India, pero has mirado Colombia, has mirado Chile, has mirado otros países. Y, la verdad es que no, siempre hay que mantenerse muy, muy abierto ante estos términos de internacionalización, porque lo que se puede ver muy bonito al principio puede tener consecuencias a futuro que son mucho más negativas. Entonces, no es necesario tenerlo 100% claro, hay que mantenerse abierto y volviendo a lo que decía María del Pilar, es simplemente un tema de indagaciones y investigaciones que se tienen que dar después. Lo único que hay que tener claro, sí que hay que tener claro para internacionalizar, es tener esa sana... esa sana ganas de aumentar el negocio. No es codicia, lo siento, se me fue la palabra en este momento, pero esas ganas y esfuerzo para crecer tu negocio. Eso es lo único que hay que tener para partir. Muchas gracias, Francisco. Por acá tenemos una pregunta para Luis. Ahorita se nombraba el tema de la guerra en Ucrania y nos preguntan cómo se relaciona esto con nuestra situación. O sea, cómo, de una forma general, cómo podríamos explicar el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania. Sí, sí, pues es algo directo y no solamente para nuestra región, para el mundo, pero en nuestra región, como lo mencionaba yo, como somos economías tan dependientes de estas grandes potencias, especialmente en las materias primas, obviamente se traduce directamente en aumento de precios. El aumento de precios que lo observamos durante el año pasado y ahora más en hidrocarburos, metales, alimentos y fertilizantes, sobre todo los fertilizantes porque pues los fertilizantes casi todos son producidos en lo que era la antigua Unión Soviética, ¿no? Y todos esos países de lo que era la cortina de hierro, de ahí vienen casi todos los fertilizantes. Entonces, como nosotros somos países agrícolas, ¿no? En gran porcentaje, obviamente necesitamos esa materia prima, los fertilizantes. Y obviamente al tener esos costos tan elevados, pues nuestros alimentos, nuestros productos y nuestros campesinos pues van a tener que subir los precios de los alimentos. Lo mismo la gasolina. La gasolina también nosotros, a pesar de que somos productores en muchos de los países, pues obviamente dependemos también de importar combustible, sobre todo procesado, ¿no? Ya el petróleo procesado. Y en eso dependemos 100% de Estados Unidos, Rusia, China. Entonces, pues al haber estas confrontaciones bélicas, obviamente la demanda crece, la oferta decrece y los precios suben. Entonces, directamente, la guerra de Ucrania ha hecho que la inflación se sienta en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, y para tratar de frenar esa inflación, pues lo que hacen los bancos centrales de cada país, pues es subir las tasas de interés para que la gente no consuma tanto y la inflación pueda bajar, pero encarece los créditos. Entonces, al encarecer los créditos, pues también se desestimula la inversión social y la inversión de la empresa privada. Entonces, es un efecto cascada directo en la región de Latinoamérica. Muchas gracias, Luis. Bueno, acá tenemos un comentario de Edgardo que nos dice Edgardo Búcaro, dice, muchas gracias a la Junta Directiva por la organización de este excelente tema. Felicidades a los miembros del panel por tan buena exposición. De lo bueno, poco. Hoy se me hizo muy corto el tiempo, me quedé con ganas de seguir escuchándolo. Saludos cordiales a todos.
Entonces, muchas gracias a todos. Andrés, no sé si tienes alguna otra pregunta por ahí y vamos cerrando para respetar un poco el tiempo. Sí, bueno, seguramente se nos quedan muchas preguntas por fuera, pero bueno, la invitación es a que nos contacten. Andrés, no sé si de pronto nos puedes compartir de nuevo la diapositiva con los teléfonos. Puede ser directamente, pueden ir a www.icg/business.com. Ahí pueden consultar, digamos, también todo el portafolio de servicios que tenemos en ICG y en nuestros socios. Si tienen alguna pregunta también por el formulario de preguntas, pues con mucho gusto las podemos extender a nuestros expositores del día de hoy. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por su participación y esperamos verlos muy pronto en otro webinar. Y muchas gracias por participar. A todos los ponentes también les agradecemos por estar acá. Gracias a Luego. todos. Adiós, adiós, gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Felicitaciones, amigos. Un abrazo. Gracias, hasta Vale. un abrazo.